Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, les cuento que yo acá estoy muy bien, mandándoles las actividades para el día de hoy. Les cuento que en realidad en el día de hoy pensé en unas actividades donde la idea es que se diviertan, ¿sí? Que se coloquen en ronda y que puedan trabajar y jugar todos juntos. La idea es que cada uno tenga una bolsa, una cajita o un lugar donde pueda guardar, unos papelitos que van a tener que anotar, ¿sí? Aquel que no pueda anotar, por favor le pido a un compañero que lo ayude. La idea es que dentro de digamos, esta bolsa o esa cajita que ustedes elijan para tener con ustedes, cada uno, van a agarrar una hoja, ¿sí? Y van a partir la hoja en tres, ¿sí? O no, o la pueden dejar entera, no hay problema. Pero sí necesito que escriban, ¿sí? Con un lápiz, con una lapicera, que escriban tres objetos, ¿sí? Tienen que pensar cada uno de ustedes, tres objetos que que todos conozcan más o menos, que todos conozcamos y que sean de uso diario, ¿sí? Es decir, tengo que pensar en cosas que, por ejemplo, uso todos los días, que digamos, puede ser eh, objetos de higiene personal, por ejemplo. O sea, puedo pensar, supongamos, en, no sé, un shampoo, puedo pensar en un peine, puedo pensar en un cepillo de dientes. Eso todo tiene que ver con la higiene personal, que ustedes seguramente trabajan mucho con alguna de las chicas. Puedo pensar en, no sé, una toalla, puedo pensar en un perfume, puedo pensar en un montón de desodorante, ¿sí? Y por otro lado, puede ser también cosas que utilizo en el hogar o en casa para trabajar a diario, por ejemplo, no sé, hojas, lapicera, lápiz. Puedo pensar en, no sé, en plastilina, en, no sé, tijera. Puedo pensar en revistas. Bueno, cosas que yo a diario puedo utilizar, tanto yo como mis compañeros, en casa o en el hogar, ¿sí? Entonces voy a pensar en esos tres objetos, tengo que buscar tres, que pueden ser cualquiera de estos rubros, ¿no? Cosas que hay en el hogar o en casa también, puede ser, qué sé yo, si me voy a trabajar con las plantas, puede ser que ponga el nombre de, no sé, puedo poner maceta, puedo poner tierra, puedo poner flores, puedo poner todo lo que yo piense que conozco a diario, que lo puedo trabajar, que lo puedo ver, que lo puedo tocar y que todos conozcamos, sin que esté en casa, que lo utilice para trabajar o bien, como les decía, que lo utilice para la higiene personal, ¿sí? Entonces, puede ser un vaso, puede ser una cuchara, ¿sí? Son tres objetos que yo voy a pensar, ¿sí? Y voy a anotar en un papel esas tres cosas, ¿sí? Esos tres objetos. Una vez que los anoté, ¿sí? Los voy a meter dentro de la cajita, la bolsa, lo que yo tomé para guardarlos, ¿sí? Y me voy a poner en ronda, ¿sí? Con mis compañeros o con las personas que puedan participar, ¿sí? Y voy a pensar la posibilidad de que mis compañeros adivinen, antes que yo les diga qué tengo dentro de mi caja o de mi bolsa, ese objeto. ¿Cómo voy a hacer para que mis compañeros adivinen? Voy a darle muchas pistas. Entonces, voy a agarrar el papelito del primer objeto, supongamos que yo utilicé el objeto vaso, ¿no? Entonces voy a agarrar mi papelito que dice vaso y lo voy a leer para mí sola. Voy a decir, bueno, tengo que representar el vaso, tengo que decirle a los demás cómo, para qué sirve un vaso. Entonces, para que ellos adivinen. Entonces, al resto de las personas lo que yo voy a hacer es decirle que sirve para el momento del almuerzo, de la cena, que sirve para cuando alguien quiere ingerir algún tipo de líquido, que sirve para, bueno, tengo que pensar de qué manera yo le transmito a mis compañeros verbalmente, ¿sí? De forma verbal, todo lo que, ese objeto que yo tomé, ¿sí? Luego voy a agarrar el segundo objeto que tengo dentro de la caja, de la bolsita o de lo que sea, que yo puse dentro de mis pertenencias y mis objetos, son tres, y el otro lo que voy a hacer es decirle a mis compañeros para que adivinen de qué manera. Pero esta vuelta lo que voy a hacer, en vez de decírselo verbalmente, no puedo hablar,
y se lo tengo que representar. Es decir, supongamos que yo dentro de la cajita puse un peine, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que hacer para que mis compañeros adivinen que es un peine el objeto que yo puse es pasar al medio, ¿sí? Y hacer mímica, ¿sí? Y representar cómo yo uso ese objeto, haciendo qué puedo utilizar ese objeto. Supongamos que si es un peine, puedo ponerme frente a un espejo, hacer que estoy enfrente de un espejo y hacer que me peino, que me pongo lindo, ¿no? Que me estoy bañando y después me peino. Y ellos tienen que adivinar que el objeto que está dentro de mi cajita es un peine, ¿sí? Entonces, la primera va a ser a través de lo verbal, es decir, saco el objeto y les transmito verbalmente para qué sirve ese objeto y en qué momentos lo uso, entonces mis compañeros adivinan. El segundo objeto lo voy a hacer a través de la mímica, ¿sí? Imito una situación en la que yo utilice ese objeto. Y la tercera, lo que voy a hacer con el tercer papelito que yo saque, es en una palabra, voy a decir una palabra, una característica de ese objeto. Es decir, supongamos que yo saco de adentro de mi caja, ¿sí? Saco el papelito que dice shampoo, ¿sí? Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es buscar una palabra clave que identifique ese objeto, ¿sí? Entonces, la palabra clave en este momento que a mí se me ocurre para poder decirle al resto de las personas que estoy pensando en un shampoo, es decir, pelo, por ejemplo. Entonces, yo voy a decir una palabra sola y el resto de mis compañeros tienen que adivinar, si yo digo pelo, qué es lo que está relacionado con el pelo y ver quién adivina que el objeto es el shampoo. Por ejemplo, yo digo pelo, pueden decir muchos, no sé, tintura, pueden decir gomita para atar el cabello, peinado, puede decir, no sé, vincha, ¿no? Bueno, también puede decir shampoo, puede decir crema enjuague. Bueno, entonces todo eso que van a ir diciendo, alguien va a adivinar que lo que estoy diciendo, ¿sí? Es shampoo. Una vez que termino de hacer mis 3 representaciones, va a seguir mi compañero siguiente y así van a ir pasando todos. La idea es que todos participen y todos adivinen cuáles son los 3 objetos de cada uno, ¿sí? Cada uno va a elegir sus objetos según su preferencia. Recuerden que tienen que ser cosas que todos conozcamos, que utilicemos a diario o que estén dentro de casa o del hogar, ¿sí? Son 3 cosas. La primera la van a representar a través de lo verbal, van a darle muchas pistas a nivel verbal de para qué se utiliza ese objeto y cuándo lo utilizo y para qué y cómo. El segundo va a ser a través de la mímica, voy a hacer actuar. Voy a actuar yo cómo utilizo ese objeto. Y la tercera va a ser a través de una sola palabra. Bueno, la idea es que se diviertan. Si estoy en casa lo voy a hacer igual, de la misma manera. Pero bueno, por supuesto, por ahí con menos personas. Y si no tengo a nadie, lo que voy a hacer es tratar de representar los objetos adelante del espejo, de cómo y de qué manera yo representaría, ¿sí?, cada uno de mis objetos con mímica. Voy a pensar de qué manera y qué palabra yo podría decir para identificar ese objeto y voy a pensar para qué lo puedo usar también. O sea, voy a pensar lo mismo frente al espejo, en lugar de hacerlo con un compañero. O sea, la idea es que